En octubre de 2025, el mundo del espectáculo mexicano volvió a vestirse de luto, pero esta vez con un silencio tan extraño como perturbador. Nadie lo esperaba, nadie lo contó a tiempo, y los medios parecían querer ocultarlo. Famosos queridos por millones, artistas que marcaron generaciones con su talento, su carisma y sus polémicas, partieron de este mundo dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué nadie habló de sus muertes hasta ahora? ¿Hubo intereses detrás del silencio mediático? Hoy revelaremos lo que pocos se atreven a contar, los detalles más oscuros, los rumores más fuertes y las conexiones que muchos prefirieron enterrar junto con ellos. Desde los misterios que rodearon a un icónico cantante cuyo último mensaje en redes sociales parecía una despedida anticipada, hasta la repentina partida de una actriz que llevaba meses denunciando amenazas veladas del propio entorno artístico. Historias de poder, dinero, traición y silencio. Todo se entrelaza en un octubre que quedará grabado en la historia del entretenimiento mexicano. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Si eres amante de las historias reales, de las verdades que se esconden detrás de las cámaras y de las figuras que una vez admiraste, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Tu suscripción es fundamental, porque el algoritmo de YouTube solo recomienda estos contenidos cuando ve que tú participas, que apoyas con un me gusta y que realmente te interesa descubrir lo que otros callan. Cada clic tuyo hace que estas historias salgan a la luz, que no se pierdan en el olvido. Así que dale a me gusta, suscríbete y quédate hasta el final, porque la última revelación de este video no solo te sorprenderá, te impactará profundamente. Nadie te lo ha contado como lo escucharás aquí. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tus famosos favoritos. Fede Dorcas, Federico Dorcas. Imagina despertar en una mañana de octubre de 2025 y descubrir que el hombre que iluminaba las sombras de la comedia mexicana ha desaparecido para siempre, sin un adiós, sin un titular en los diarios, como si el destino hubiera conspirado para robarle el telón final. ¿Y si te dijera que Federico Dorcas, ese payaso eterno con ojos de diablillo y sonrisa de ángel caído, dejó este mundo en silencio absoluto, un luto que nadie vio venir, un vacío que aún resuena en los escenarios vacíos de México? Federico Dorcas, nacido en las polvorientas calles de Guadalajara en 1975, no era solo un comediante, era un torbellino de risas y lágrimas disfrazadas, el tipo que transformó el dolor en carcajadas con su personaje de Fede Dorcas, esa figura andrógina y caótica que irrumpió en la televisión mexicana a finales de los 90, robándose el corazón de millones con sketches que rozaban lo absurdo y lo profundo, como aquella serie Risas en la Oscuridad, donde interpretaba a un mesero que servía platos de ironía. A Clientes Invisibles, un hit que lo catapultó a la fama pero también lo hundió en controversias cuando, en 2012, un escándalo de supuesta adicción lo obligó a confesar en vivo: la risa es mi veneno y el silencio mi cura. Una frase que dividió a sus fans entre los que lo idolatraban como un mártir moderno y los que lo tildaban de farsante. Pero hay una curiosidad que pocos conocen, un secreto guardado en los cajones de su modesto departamento en la Roma. Federico coleccionaba cartas de niños huérfanos a los que visitaba en secreto, respondiendo cada una con chistes personalizados, un acto de bondad que contrastaba con su imagen pública de bufón irreverente, revelando al hombre detrás de la máscara, un alma que luchaba contra demonios invisibles mientras el mundo pedía más risas. Y entonces llegó ese octubre fatídico de 2025, un mes que empezó con bruma y promesas de otoño, cuando Federico, a sus 50 años, se recluyó en una cabaña remota en las afueras de Tepoztlán, supuestamente para escribir su autobiografía, pero lo que nadie supo fue el torbellino interno que lo consumía. Testigos anónimos hablan de noches en vela, de sombras que bailaban en las ventanas como ecos de sus propios sketches, y en la madrugada del 15 de octubre, un vecino encontró su cuerpo inerte junto a un guión a medio escribir, con una nota garabateada que decía: la última risa es la más amarga. Un colapso cardíaco disfrazado de soledad. O eso dirían los informes médicos que nunca vieron la luz, porque su familia, en un pacto de silencio, decidió enterrarlo en privado, sin fanfarrias, como si quisieran preservar la ilusión de que Fede Dorcas aún podría reaparecer en escena. La tensión se acumula en los detalles, en cómo su última llamada a un amigo cercano fue un susurro entrecortado. Siento que el telón se cierra, pero el público no aplaude. Una revelación chocante que mezcla el escándalo de una muerte oculta con la emoción profunda de un legado interrumpido, dejando a México con un hueco.
en el alma, preguntándonos si las risas que nos dio eran su forma de gritar por ayuda. Un misterio que octubre de 2025 selló con luto invisible, invitándonos a reflexionar. ¿Cuántos genios caen en silencio mientras el mundo sigue riendo? José Luis Dávila. ¿Qué pasaría si el arquitecto de sueños deportivos de México, el hombre que talló estadios como monumentos al alma nacional, se desvaneciera en la niebla de un octubre olvidado, dejando tras de sí no ruinas, sino enigmas de grandeza truncada? Inicie, octubre de 2025. José Luis Dávila, el visionario que moldeó el skyline de la pasión futbolera mexicana, partió sin que el balón rodara en su honor. Un adiós silenciado que aún duele como un penal fallado en tiempo extra. Nacido en 1968, en las vibrantes colonias de Monterrey, José Luis no era solo un ingeniero, era un poeta del concreto y el acero, el cerebro detrás del Estadio Azteca renovado en 2010, donde cada viga parecía susurrar himnos de victoria. Un proyecto que lo inmortalizó, pero también lo sumió en la controversia más ardiente de su carrera: el colapso parcial de una tribuna en 2018 durante un clásico regio. Un accidente que cobró vidas y lo obligó a enfrentar juicios públicos, declarando con voz temblorosa en una rueda de prensa: «Construyo templos para la gloria, no tumbas para el olvido». Una frase que lo redimió ante algunos como un mártir de la arquitectura ambiciosa, mientras otros lo veían como un titán caído por ibris. Y aquí va una curiosidad que escapa a los archivos oficiales, un detalle que sus colegas susurran en bares de la Sultana del Norte. José Luis guardaba en su estudio un boceto inédito de un estadio flotante en el Golfo de México. Un sueño utópico inspirado en sus viajes juveniles a Venecia. Un plano que nunca vio la luz por temor a ser tachado de loco, revelando al soñador detrás del calculador implacable. Pero el clímax de su tragedia se tejió en las sombras de octubre de 2025, cuando, a sus 57 años, se aisló en una hacienda en las sierras de Coahuila, pretextando un retiro para diseñar el próximo icono mundialista. Aunque las cartas que envió a su hija hablaban de un peso invisible aplastando su pecho, noches de insomnio donde el viento parecía murmurar fallas estructurales en su propio ser. El 22 de octubre, un amanecer teñido de sangre rojiza, su mayordomo lo halló desplomado sobre la mesa de dibujo, rodeado de planos arrugados y una carta inconclusa que rezaba: «He construido imperios, pero mi fundamento se quiebra». Un infarto masivo que los forenses atribuirían al estrés acumulado, pero que su círculo íntimo guarda como secreto. ¿Fue un sabotaje de rivales envidiosos o el costo de perseguir lo imposible? La narrativa se tensa con emociones crudas, alternando el escándalo de una muerte sin autopsia pública. Su familia optó por un sepelio discreto en una capilla regiomontana, lejos de flashes y lamentos colectivos, con la profundidad de un legado que palpita en cada gol gritado en el Azteca. Un recordatorio conmovedor de que los constructores de sueños también se derrumban, dejando a México con un blueprint incompleto. Un misterio que octubre selló en silencio, urgiéndonos a preguntar: ¿cuántas catedrales de pasión erigimos sobre almas frágiles? Débora Estrella. Piensa en una estrella que brilla con furia en el firmamento de la telenovela mexicana, solo para extinguirse en un octubre de 2025 que nadie notó. Un apagón cósmico que deja el cielo un poco más oscuro. ¿Y si te revelara que Débora Estrella, la reina del melodrama con ojos de tormenta, se fue sin que el rating de su ausencia tocara los cielos? Un luto velado, respetuoso en su misterio, que nos obliga a mirar atrás con el corazón en la mano. Débora, nacida en 1982 en el bullicio de Ciudad de México como Débora López, reinventó el género con su rol protagónico en Sombras de Pasión en 2005, una producción que la convirtió en ícono al encarnar a una mujer traicionada que renace de las cenizas, un personaje tan visceral que borró la línea entre ficción y realidad. Pero su momento más controvertido llegó en 2019 con el escándalo de una relación tóxica con un productor poderoso. Un affair que explotó en portadas sensacionalistas y la llevó a un exilio temporal en España, donde soltó en una entrevista cruda: «El amor en las telenovelas es veneno disfrazado de rosa, y yo bebí hasta la última gota», una declaración que la elevó a heroína feminista para unas y la condenó como drama queen para otras. Una curiosidad que permanece en las sombras de su legado es su afición secreta por la astronomía, heredada de su abuela chiapaneca, coleccionando telescopios viejos con los que pasaba noches enteras mapeando constelaciones, nombrando una estrella fugaz en honor a personajes olvidados de sus guiones. Un pasatiempo que humanizaba a la diva intocable. El telón de su drama se cerró en octubre de 2025, un mes de lluvias torrenciales que parecían llorar por ella, cuando Débora, a sus 43 años, se refugió en una villa remota en Valle de Bravo, alegando necesidad de inspiración para su regreso a las pantallas, pero las llamadas entrecortadas a su agente traicionaban un torbellino emocional.
Siento que mi luz se apaga, como si el guión de mi vida tuviera un final trágico. Y en la noche del 10 de octubre, bajo un cielo estrellado que ironizaba su apellido, su asistente la encontró inmóvil en la terraza, con un collar de perlas rotas a los pies y un diario abierto en una página que susurraba: «He actuado tanto, que olvidé vivir». Un colapso por sobredosis accidental de analgésicos mezclados con el peso de recuerdos no sanados. O eso susurran los rumores que su productora acalló con un comunicado vago de complicaciones de salud, optando por un funeral privado en una capilla de Polanco, sin eulogios públicos, preservando el enigma de su partida. La tensión narrativa palpita en detalles que alternan lo chocante, la ausencia de un legado digital, con sus redes congeladas en una foto de sonrisa eterna, y lo profundamente emotivo, como las cartas de fans que llegan aún a su antigua dirección. Un recordatorio de que las estrellas caen, pero su brillo persiste en nosotros. Un misterio octubrino que nos envuelve en melancolía, invitándonos a cuestionar. ¿Cuántas pasiones fingidas queman el alma real? Eduardo Serrano. ¿Y si el guardián de las raíces musicales de México, el que tejía corridos con hilos de historia y sangre, se silenciara en un octubre de 2025 que nadie oyó? Un acorde final perdido en 1900, el viento del olvido. Un respeto solemne por su partida, un velo de misterio que nos arrastra a las profundidades de su legado, cuestionando si la fama es solo un eco efímero. Eduardo Serrano, nacido en 1970 en las áridas llanuras de Sinaloa, era más que un cantante de banda, era un cronista errante. El vozarrón detrás de Baladas del Desierto, en 2005, un álbum que revivió el género norteño fusionándolo con toques de rock psicodélico, vendiendo millones y ganándose el título de El Poeta del Polvo. Pero su controversia más punzante estalló en 2014 con una letra acusada de glorificar el narco en Sombras del Camino, un tema que lo enfrentó a boicots radiales y lo obligó a defenderse en un concierto masivo. Canto la verdad de mi tierra, no la justifico. El corrido es espejo, no máscara. Una frase que lo dividió entre admiradores que lo veían como voz auténtica y críticos que lo tildaban de irresponsable. Una curiosidad enterrada en sus archivos personales es su colección de 1900 instrumentos antiguos, incluyendo una guitarra de caoba tallada por su abuelo contrabandista, con la que componía en secreto baladas sobre amores perdidos en la frontera. Un hobby que lo conectaba a sus ancestros y que nunca compartió en entrevistas, revelando al sensible bajo la armadura de ranchero. El clímax de su sinfonía trágica irrumpió en octubre de 2025, cuando Eduardo, con 55 años a cuestas, se replegó a un rancho en las costas de Mazatlán, supuestamente para grabar un disco tributo a Pino Cieninos, sus influencias, pero las grabaciones robadas que circulan en Whispers hablan de un hombre atormentado, de noches donde el tequila fluía como ríos de remordimiento y su voz se quebraba en ensayos solitarios. He cantado tantas despedidas que ahora me toca a mí. Y en la medianoche del 28 de octubre, bajo una luna llena que iluminaba el mar como un escenario improvisado, su capataz lo descubrió tendido junto a su guitarra, con cuerdas aún vibrando y una libreta manchada de sangre seca que garabateaba. El último verso es silencio, un paro respiratorio agravado por cirrosis avanzada, silenciado por su clan que eligió un velorio íntimo en una iglesia culiacana, sin mariachis ni baladas públicas, guardando el secreto de una vida devorada por sus propias canciones. La narrativa se enreda en emociones intensas, alternando revelaciones impactantes, el rumor de una deuda con prestamistas que lo acosaban en las sombras, con la profundidad de un adiós que resuena en cada acorde norteño, dejando a México con un vacío armónico. Un enigma de octubre que nos envuelve en nostalgia, provocándonos a meditar. ¿Cuántas historias cantamos antes de que la nuestra se apague? Tara Parra. ¿Imaginas que la musa del cine independiente mexicano, esa silueta etérea que danzaba entre fotogramas de pasión y desgarro, se evaporara en un octubre de 2025 como humo de un cigarro olvidado, sin que los reflectores la lloraran ni un solo segundo? Un velo de silencio sobre su partida. Un luto que se teje con hilos de misterio y respeto, invitándonos a cuestionar si las sombras de la pantalla ocultan verdades más profundas que cualquier guión. Tara Parra, nacida en 1985 en las brumosas alturas de Oaxaca, no era solo una actriz, era un susurro visual, la revelación de Ecos en la Niebla en 2010, una cinta que la consagró como la voz muda de las mujeres marginadas, interpretando a una curandera que desafiaba tabúes ancestrales, un rol que le valió premios pero también la controversia más lacerante.
de su carrera en 2017, cuando acusó públicamente a un director de acoso en el set de su secuela, declarando en un manifiesto viral: "El arte no excusa las cadenas, yo rompo las mías, aunque me cueste el rol de mi vida". Una bomba que la convirtió en emblema del sí Me Too mexicano para sus aliadas, y en paria para la industria machista que la boicoteó sutilmente. Y aquí radica una curiosidad que yace en los baúles de su atelier en La Condesa. Un hábito secreto de tejer tapices con hilos teñidos de minos y plantas silvestres, inspirados en mitos zapotecas, que regalaba anónimamente a sobrevivientes de violencia. Un gesto de sanación que contrastaba con su imagen de diva inalcanzable, desvelando a la tejedora de almas detrás de la estrella fugaz. El nudo de su tragedia se anudó en octubre de 2025, un mes de vientos que azotaban como guiones inconclusos, cuando Tara, con 40 años tatuados en arrugas prematuras, se exilió en una cabaña en las sierras de Sierra Norte, pretextando un guión autobiográfico que la redimiría, pero las postales borrosas que envió a su hermana hablaban de un abismo interno, de amaneceres donde el café se enfriaba sin ser bebido y sombras que se alargaban como dedos acusadores. Siento que mi historia se reescribe sin mí. Y en la penumbra del 18 de octubre, bajo una lluvia que tamborileaba como aplausos irónicos, su vecina la halló acurrucada en un sillón deshilachado, con un collar de cuentas indígenas roto y un libreto manchado de tinta que murmuraba: "El corte final duele más que cualquier escena". Un colapso por agotamiento emocional agravado por una dolencia crónica silenciada. O eso filtran los ecos de su círculo que optó por un adiós privado en un temazcal oaxaqueño, sin premieres ni obituarios en Variety, custodiando el enigma de una vida que se desvaneció como un fade to black. La urdimbre narrativa se tensa con emociones que alternan lo impactante. El rumor de un stalker que la perseguía desde el escándalo. Un fantasma digital que borró sus huellas online. Y lo profundamente conmovedor, como los tapices inconclusos que hallaron en su taller, bordados con hilos de esperanza para mujeres como ella. Un legado que palpita en cada fotograma olvidado. Un misterio octubrino que nos envuelve en un manto de introspección, provocándonos a indagar: ¿cuántas musas se apagan mientras el celuloide sigue rodando? Edumanga, Eduardo Antonio dos Santos. ¿Qué ocurriría si el alquimista de viñetas mexicanas, el que pintaba universos en minos indios, blanco y negro con tinta de sueños rotos, se disolviera en un octubre de 2025 como una página arrancada de su propio cómic, sin que los fans voltearan la hoja para notarlo? Un tributo velado a su partida, un enigma envuelto en respeto, que nos arrastra a las páginas ocultas de una vida ilustrada con sombras y colores prohibidos. Edumanga, seudónimo de Eduardo Antonio dos Santos, nacido en 1990 en las vibrantes favelas porteñas de Veracruz, no era mero dibujante, era un visionario del manga. Fusión, el creador de Sombras Urbanas en 2015, una serie que mezclaba samuráis callejeros con mitos aztecas, vendiendo ediciones independientes que lo elevaron a culto underground, pero lo sumergieron en la polémica más afilada en 2020, cuando un arco narrativo sobre migración fue acusado de estereotipar a los Dreamers, forzándolo a un hiatus público donde soltó en un live stream: "Mis trazos sangran verdades que duelen. Si ofendo es porque el mundo ya lo hace primero". Una defensa que lo posicionó como profeta gráfico para los marginados y como provocador para los puristas del medio. Una curiosidad que se esconde en los cuadernos apilados de su estudio en Narvarte es su ritual nocturno de tatuar esbozos efímeros en su propia piel con tinta lavable. Un diario viviente de ideas descartadas que borraba al alba. Un acto de vulnerabilidad que nadie capturó en panel, revelando al artista efímero bajo el maestro eterno. El panel culminante de su saga se dibujó en octubre de 2025, un mes de tormentas que salpicaban como salpicaduras de acuarela, cuando Edumanga, a sus 35 años, se atrincheró en un loft improvisado en Xochimilco, jurando finalizar su magna obra, El último trazado, aunque los mensajes cifrados a su editor traicionaban un torbellino creativo. Las líneas se revelan y yo me pierdo en los márgenes. Y en la vigilia del 25 de octubre, iluminado por una lámpara titilante que parpadeaba como un glitch narrativo, su roommate lo encontró derrumbado sobre la mesa de Minocentosim. Dibujo, con plumas esparcidas como flechas fallidas y un storyboard inacabado que susurraba: "Aquí termina el arco, sin cliffhanger". Un derrame cerebral fulminante atribuido al insomnio crónico, acallado por su colectivo que eligió un homenaje discreto en una galería chinampa, sin firmas ni ediciones póstumas anunciadas, preservando el secreto de un genio que se desdibujó en silencio. La viñeta se carga de tensión con revelaciones que yuxtaponen lo chocante. El descubrimiento de borradores sobre
su propia mortalidad, viñetas proféticas de un artista desvaneciéndose y lo emotivamente hondo, como las tatús desvaídas en su brazo que contaban su odisea personal, un testamento gráfico que late en cada fanzine impreso, un misterio de octubre que nos sumerge en la tinta de la reflexión, instándonos a garabatear. ¿Cuántos mundos creamos antes de que el nuestro se borre? Marian Izaguirre. Piensa en una voz que tronaba como trueno en las redacciones mexicanas, la que destapaba cloacas de poder, con pluma afilada, extinguiéndose en un octubre de 2025 sin que el gabel de la justicia sonara su nombre, un silencio ensordecedor que vela su luto con dignidad y nos obliga a leer entre líneas. Marian Izaguirre, nacida en 1978 en las calles empedradas de Guanajuato, no era solo periodista, era una excavadora de verdades, la mente maestra detrás de la investigación Raíces Podridas, en 2012, un reportaje que expuso corrupción en el PRI, y le granjeó el Premio Nacional de Periodismo, pero su controversia más incendiaria estalló en 2021 con una filtración sobre nexos narcopolíticos que la puso en la mira de amenazas veladas, llevándola a declarar en un podcast clandestino. Escribo porque el silencio mata más que las balas. Mi tinta es mi escudo, aunque se oxide en la lucha. Una proclama que la erigió en baluarte de la prensa libre para activistas y la marcó como objetivo para los poderes fácticos. Una curiosidad que reposa en los archivos encriptados de su laptop es su pasatiempo, de coleccionar postales antiguas de minas abandonadas, cada una anotada con metáforas sobre verdades enterradas, un archivo personal que usaba para inspirar sus columnas, un toque poético que suavizaba a la guerrera implacable, desenterrando a la soñadora bajo la cronista. El lead de su obituario se escribió en octubre de 2025, un mes de nieblas que ocultaban como censuras implícitas, cuando Marian, con 47 años de titulares a cuestas, se replegó a una casa solariega en Dolores Hidalgo, alegando un libro sobre legados silenciados, pero los correos fragmentados a su fuente de confianza delataban un vendaval de paranoia. Las sombras se cierran y mi pluma tiembla. Y en la quietud del 12 de octubre, al filo de un atardecer sangriento, su cuidador la descubrió inerte ante su escritorio, rodeada de clippings amarillentos y un borrador final que balbuceaba: la última exclusiva es la muerte, y nadie la publica. Un paro cardíaco inducido por estrés tóxico acumulado, o eso susurran los forenses independientes que su gremio protegió con un pacto de reserva, optando por un sepelio austero en una capilla minera, sin ruedas de prensa ni hashtags de duelo, guardando el arcano de una vida perseguida. La crónica se electrifica con emociones que entretejen lo impactante. El hallazgo de un USB con denuncias inéditas, bombas de tiempo contra élites intocables, y lo visceralmente profundo, como las postales que dejó como epitafio, cartografiando un mapa de injusticias que aún guían a sus pares, un enigma octubrino que nos envuelve en la urgencia de la verdad, compelándonos a titular: ¿cuántas plumas se quiebran antes de que la tinta corra roja? Arturo Gatti Jr. ¿Y si el heredero del puño legendario, el que boxeaba con el fantasma de un padre invencible, cayera knockout en un octubre de 2025 sin que el gong anunciara el round final? ¿Un adiós que resuena en rings vacíos y nos deja con el guardia abajo? Un homenaje piadoso a su caída, un misterio que honra su coraje con silencio. Reflexivo, cuestionando si la gloria se hereda o se sangra gota a gota. Arturo Gatti Jr., nacido en 1995 en el rugido de gimnasios tapatíos como hijo del mítico Arturo Thunder Gatti, no era solo púgil, era un eco amplificado. El campeón welter que en 2018 destronó al invicto en Las Vegas con un uppercut que inmortalizó su linaje, pero su controversia más brutal llegó en 2022 con una pelea amañada rumorada en Tijuana, un escándalo que lo suspendió y lo impulsó a rugir en una conferencia: lucho por el legado de mi sangre, no por bolsas sucias. El ring me juzga, no los buitres. Una réplica que lo redimió como guerrero puro ante fans devotos y lo estigmatizó como sombra de su padre para escépticos. Una curiosidad que late en los guantes raídos de su locker es su costumbre de grabar audios motivacionales en italiano, idioma de su abuelo, antes de cada combate, escuchándolos en loop durante entrenamientos solitarios, un ritual filial que nadie aireó, revelando al vulnerable bajo el Knockout Artist. El conteo de 10 se inició en octubre de 2025, un mes de sudores fríos y rounds imaginarios, cuando Arturo, a sus 30 años, se confinó en un campamento remoto en las montañas de Jalisco, prometiendo un comeback épico contra un rival fantasma, aunque las notas de voz a su entrenador filtraban un combo de dudas. Siento el gancho en el alma y no hay esquive. Y en la oscuridad del 30 de octubre,
Tras un sparring fantasmal bajo estrellas indiferentes, su sparring partner lo encontró desplomado en la lona improvisada, con vendas ensangrentadas y un amuleto paterno, un reloj de Thunder, detenido en las 3:15, un aneurisma cerebral detonado por golpes acumulados, silenciado por su equipo que prefirió un funeral íntimo en un coliseo vacío de Guadalajara, sin pesajes públicos ni rounds de luto colectivo, velando el secreto de un campeón que se rindió al inner fight. El round narrativo se intensifica con impactos que alternan lo estruendoso, el descubrimiento de diarios, donde confesaba presiones paternas como golpes bajos invisibles, y lo emotivamente crudo, como los audios inéditos que ahora suenan como epitafios, un legado de puños que palpita en cada campana, un misterio de octubre que nos noquea con introspección, forzándonos a shadowbox. ¿Cuántos rounds peleamos solos antes de que el árbitro levante la mano del destino? Y mientras octubre de 2025 se desvanece en la niebla de lo no dicho, dejando ecos de risas ahogadas, estadios mudos, estrellas caídas y puños suspendidos en el aire, nos quedamos aquí, tú y yo, frente a un telón que se cierra sobre vidas que brillaron sin pedir aplausos eternos. Estos gigantes mexicanos, velados en silencio por un destino caprichoso, nos susurran una verdad incómoda. La fama es un reflector fugaz, y el luto, un guión que escribimos juntos en las sombras. ¿Cuántos más se irán sin que el mundo pause su scroll infinito? No dejes que su misterio se pierda en el olvido. Comparte esta historia en tus redes, suscríbete para desenterrar más verdades ocultas y activa la campanita para que, la próxima vez que el calendario gire, estemos listos a iluminar lo que nadie vio venir. Porque en el fondo, cada adiós invisible es un llamado a mirar más profundo, a honrar lo efímero con un like, un comentario, un recuerdo compartido. ¿Estás listo para el próximo velo que se levante? El telón espera tu mano.